Qué gusto y lindo placer verlos de nuevo. Ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Les traigo muchos saludos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Les invito a orar conmigo. Querido Padre, qué lindo es poder acercarnos una vez más a tu presencia. Al abrir las Escrituras en este momento y exponer tu palabra, rogamos la presencia del Espíritu Santo, que Él nos dirija, que nos instruya y nos capacite para toda buena obra. Señor, te ruego que al salir el mensaje tú bendigas a cada oyente. Permite que el Espíritu Santo obre en ellos poderosamente al escuchar. Que Cristo sea levantado en alto y glorificado. Te ruego que me uses como tu instrumento para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro mensaje de hoy, Apocalipsis, debe abrir la puerta número 3. En nuestro estudio de hoy, vamos a ver el crecimiento espiritual en nuestro ser completo o entero. Cuando abrimos la puerta de nuestras vidas al responso del toque de Cristo y de invitarle a entrar en nuestro corazón. Este crecimiento realmente involucra 3 etapas en la experiencia de cada cristiano o creyente. En primer lugar, el estado preconvertido. Déjenme explicarles. En la creación había perfecta armonía entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nunca había una lucha en Adán entre su naturaleza humana y el Espíritu Santo, quien moraba en él. Estaban en perfecta armonía porque Adán había sido creado a la imagen de Dios y Dios es amor. El amor de Dios a través del Espíritu Santo controlaba a Adán totalmente. Su humanidad reflejaba la gloria de Dios, que es su amor desinteresado. Pero la pregunta sería, ¿qué pasó cuando Adán pecó? Dejó de ser dependiente de Dios para llegar a ser autodependiente. El pecado de Adán fue dar las espaldas a Dios. El Espíritu Santo se apartó de Adán y murió espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente. El yo tomó el lugar del Espíritu Santo en su vida, ya que toda la humanidad había sido creado en Adán. Esto fue lo que pasó igualmente a su posteridad. Tú y yo, en el mismo centro o corazón de la raza caída, el yo, o lo que la Biblia llama nuestro propio camino. De eso se trata. De acuerdo a Isaías 53 y el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El amor de Dios, mis queridos hermanos y amigos, es desinteresado. El amor nunca busca lo suyo, de acuerdo a 1 Corintios 13:5. Pero después de la caída, el pecado torció el amor dentro de Adán hacia su yo. Desde ese entonces, de eso consiste el amor. El amor giró una vuelta completamente para enfocarse en el yo. Aún, mis queridos, en nuestra condición caída, tenemos aún la habilidad de amar, pero ese amor ha llegado a ser un amor egocéntrico, un amor, en otras palabras, basado en el yo. El amor propio ha reemplazado el amor divino de Dios, que es un amor desinteresado. El hecho que Adán murió espiritualmente, sus hijos, tú y yo, también nacemos espiritualmente muertos. Antes de la conversión estábamos muertos en delitos y pecados. Él, dice Efesios 2:1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como resultado, la vida humana llegó a estar bajo la maldición de la ley.
Eso significa que Adán y su posteridad ya no tenían derecho legal para vivir. La humanidad estaba legalmente condenada y sentenciada a muerte. Además, la naturaleza humana llegó a ser esclavo del pecado, sin poder para resistir sus demandas, de acuerdo a Romanos 5, 12 al 21. Esta es la condición espiritual que tú y yo y cada descendiente de Adán hemos nacido. Esto es lo que la Biblia realmente llama carnal. Hemos nacido carnales, dominados por el yo. Dice la Biblia, y hablando Pablo en Romanos 7, 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Para hacer las cosas aún peores, no hay absolutamente ningún remedio que tú y yo podemos realmente hacer para salvarnos de este desastre. La Biblia es muy clara en cuanto a este asunto cuando dice, ahí en Jeremías 13:23, ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrá vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo. Esta imagen triste y sombría es nuestra condición antes de la conversión o llegar a Cristo. Sin embargo, para redimirnos de esta situación sin esperanza, Dios unió la divinidad de Cristo a nuestra humanidad corporativa que necesita redención. Como segundo Adán, Cristo comenzó donde comenzamos nosotros, pero su vida perfecta y su muerte sacrificial nos trajo al lugar que el primer Adán tenía que habernos traído. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Conversión. La conversión significa aceptar a Cristo por fe como nuestra vida en lugar de nuestra vida pecaminosa, el cual murió para siempre en la cruz del Calvario. Dice 2 de Timoteo, en la página 2 y el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué sucede entonces cuando una persona es convertida? ¿Qué cambios se llevan a cabo? Lo primero que sucede en la conversión es que el Espíritu Santo, el representante de Cristo, viene a nosotros y mora en nuestro espíritu. Dice Romanos capítulo 8 y el verso 9 y 10, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así como el Espíritu Santo moraba en Adán antes, así el Espíritu Santo vive en nosotros cuando llegamos a experimentar la conversión, porque hemos rendido nuestra vida a Cristo y aceptado la fórmula del Evangelio que sería no yo, sino Cristo. Estábamos espiritualmente muertos, pero ahora hemos sido hechos espiritualmente vivos. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nuestra justicia, estamos ahora justificados ante la ley que antes nos condenaba y nos sentenciaba a muerte. La pregunta de que si vamos a ser permitidos en el cielo ya no es una cuestión o asunto. En lo que a Dios respecta, Él ve ahora la perfecta vida y la vida santa de su Hijo cuando nos mira. Estamos en Cristo y Dios nos ve como perfectos y completos. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por supuesto, nuestra naturaleza no ha cambiado para nada. Sigue siendo carnal. Nuestra naturaleza humana aún es controlada por el yo. Es por eso
que hay un conflicto que se lleva a cabo en la vida de cada cristiano o creyente convertido, nacido de nuevo. El conflicto está entre la naturaleza divina, del cual hemos llegado a ser participantes a través de la fe, y la experiencia del nuevo nacimiento y la naturaleza humana, el cual aún está en enemistad contra Dios. Estas dos naturalezas siempre están en lucha o conflicto en el creyente. Mis queridos hermanos, muchos cristianos y creyentes están confundidos en cuanto a esto. Ellos creen que este conflicto significa que no están convertidos, pero eso no es así. De hecho, yo cuestionaría su conversión si no estuviera presente este conflicto. Antes de la conversión, no hay conflicto porque la naturaleza humana está en control. Escuchen, el hecho que conflicto está presente es evidencia que una nueva naturaleza ha sido introducida en nuestra vida. Esa es una buena señal realmente porque nos indica que nuestra mente, nuestro corazón se ha arrepentido y está convertida. Pero como la naturaleza pecaminosa no ha cambiado, claro, el conflicto es inevitable. Escuchen lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos dos se oponen, ahí está. Se oponen la naturaleza carnal y la espiritual entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quisiera terminar hoy con esta cita de Felicidad Plena en la página 6. Por esfuerzo propio es imposible librarnos del abismo del pecado en el cual estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no podemos cambiarlo. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pero contra el pecado no ejercen poder alguno. Pueden producir un cambio exterior en nuestro comportamiento, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar los manantiales de la vida. Escuchen, se necesita un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto, antes que el ser humano puede ser transformado del pecado a la santidad. Escuchen, ese poder es Cristo. Digan, ese poder es Cristo. Que esa sea su experiencia. Hermanos queridos, les hago una apelación. Cristo quiere morar en nosotros, pero lo que interfiere en nuestra conversión es el yo. Y el yo tiene que estar muerto, como dice Pablo, ya no vivo yo. Tenemos que despojarnos de él para que Cristo pueda hacer la obra de producir los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quisiera invitarles en esta tarde para que nos despojemos completamente del yo que nos atrasa y que luche contra el Espíritu para vencerlo de nuevo y para que se introduzca en nuestro ser para llevarnos a la deriva de nuevo en el pecado. Pero no permitas eso, deje que Cristo reine supremamente en tu ser. Si esa es su experiencia, yo quiero que oren conmigo esta oración. Querido Padre, vengo rendido a tus pies y me entrego completamente a ti. Quiero en esta hora que el Espíritu Santo entre en mi vida. Quiero despojarme completamente del yo y quisiera que tú traigas reavivamiento y reforma mi vida y produzca los frutos del cielo en mi ser, para la honra y la gloria de Dios y para mi edificación espiritual. Sálveme, Señor, de esta situación y que me entregue completamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén.